están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Carlos Mesa propone restringir los interinatos tras darse por enterado de una nómina de 13 entidades públicas que están siendo representadas por interinatos. El expresidente Carlos Mesa, jefe de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, presentó un proyecto para restringir los interinatos en las entidades estatales a un máximo de 90 días. Estas son las explicaciones de Carlos Mesa. Lamenta que desde que el movimiento al socialismo llegó al poder hace 15 años atrás, el Estado ha sufrido un grave proceso de desinstitucionalización que vulnera las normas existentes que establecen el interinato como una excepción y no como una regla, puesto que varios cargos requieren de la elección en la Asamblea Legislativa, como el caso de la Defensoría del Pueblo, quien no defiende a los bolivianos y simplemente defiende los intereses del movimiento al socialismo. La señora Nadia Cruz manifiesta a Carlos Mesa y además da una lista de estas 13 entidades públicas con representantes nombrados de forma interina. Escuchemos las palabras de Carlos Mesa y luego continuamos. 4 oportunidades e hizo un intento de golpe en una quinta oportunidad y que basaba su poder en el control total de los otros poderes del Estado. Y una de las formas de manejarse en ese contexto era y es la de los interinatos. Interinatos que, subrayo, podían haber sido resueltos por el gobierno a través del poder legislativo, en el que el MAS ha tenido 2/3 del control de las cámaras y ahora tiene la mayoría absoluta del control de las cámaras. El presidente Luis Arce está siguiendo su camino, el camino de que prefieren darle la potestad plena al Poder Ejecutivo, al presidente del Estado, como si fuera un rey, como si fuera un emperador, para decidir quiénes son las principales autoridades del país. Cuando hicimos un levantamiento de los interinatos en el gobierno de Luis Arce, nos encontramos con que son interinos la Defensora del Pueblo, el presidente del Banco Central, la autoridad superior de la ASFI, el presidente de la aduana, el presidente de YPFB, la Administración Boliviana de Carreteras, su presidente, la Corporación Minera de Bolivia, el Servicio Nacional de Impuestos, su presidente, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, su presidente, la Empresa Siderúrgica El Mutún, su presidente, la Empresa Nacional de Electricidad, el presidente, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, el gerente general y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA. Estamos hablando solamente de manera indicativa de 13 interinatos. Lo que nosotros hemos presentado es un proyecto de ley para hacer mandatorio algo que parece obvio, el cumplimiento de la Constitución, pero como no se lleva a cabo, el proyecto de ley establece que no se puede plantear un interinato más de 90 días. Solamente puede ser interino una autoridad nombrada por el presidente por 90 días. Y cuando pasa ese plazo, automáticamente, sin necesidad de memorándum, comunicación o el hecho de que no hubiera un sustituto nombrado por las autoridades de la Asamblea, esa persona cesa en sus funciones y no puede ser renovada en otros 90 días, lo que obliga a la Asamblea Legislativa Plurinacional al nombramiento por la vía que corresponde, en algunos casos por 2/3 de votos, en el menor de los casos, la Defensoría del Pueblo es un caso evidente, pero la mayor parte de los casos es por mayoría absoluta que tiene control del MAS. Y quiero terminar diciendo que en el caso más crítico es el de la Defensora del Pueblo, que lleva más de 2 años como interina, una persona que debiera defender los intereses de los bolivianos y que defiende los intereses del MAS, que tiene una afinidad con el movimiento al socialismo y que se mantiene de una manera insólita en el cargo con un interinato que es más largo que la persona a la que sucedió el anterior Defensor del Pueblo. Bueno, justamente eso le iba a consultar, precisamente el caso que lleva más tiempo, de 2018, la Defensora del Pueblo, y usted mencionó que esto es una autocracia. ¿Por qué no se recurre, teniendo la mayoría en la Asamblea Legislativa, a la selección de ternas, como establece la ley, como establece las normas, para designar a estos funcionarios, que son clave también en el funcionamiento del Estado? Por la misma razón que lo hacía Evo Morales.
por dejarle en manos del presidente el poder absoluto. La autocracia, el presidente no es un presidente democrático porque ha sido elegido democráticamente, pero actúa como un autócrata. Es mucho más cómodo dejarle los interinatos en manos del presidente, porque en el caso del nombramiento de las autoridades hay dos posibilidades: el nombramiento directo, Asamblea Legislativa, o a través de una terna que presenta la Asamblea Legislativa que restringe las posibilidades del presidente de llevar adelante su nombramiento. Uno diría, bueno, pero el presidente decide las personas de la terna, sin duda, pero ¿cuál es la limitación? Que si al presidente le disgusta el interino, lo vota. Mientras que si al presidente le disgusta a la persona nombrada por la Asamblea Legislativa, no puede votarlo de manera discrecional como lo hace ahora. Es tan increíble, tan grotesco lo que estamos viviendo, que de ese nivel es el tema. No solamente que tienen la mayoría que les permite el nombramiento, sino que quieren dejarle al presidente la posibilidad de votar cuando le da la gana a la personalidad que ha nombrado interinamente. Y el interinato de autoridades en esa diversidad de instituciones del Estado, pues tiene que ver también con su debilitamiento institucional, con la falta de competencia, con actos de corrupción y tantas otras anomalías, Carlos. Totalmente de acuerdo, Choco. Yo creo que ese es el elemento que tú tocas, el más importante: la desinstitucionalización sistemática del Estado. Esa desinstitucionalización tiene que ver con el incumplimiento de normas, discrecionalidad, poder total para el presidente y, por supuesto, la posibilidad de llevar adelante actos que pueden ser desde irregulares, discrecionales en la toma de decisiones, hasta la ejecución de acciones de corrupción explícita. Esta es la razón por la que nosotros en Comunidad Ciudadana mencionamos que tanto Morales como Arce son dos autócratas y no dos presidentes que estén cumpliendo con sus mandatos constitucionales, y además ya probados, como en el caso de Morales, que en 4 oportunidades rompió la Constitución y en una quinta intentó dar un golpe de Estado. ¿Qué pasa si este proyecto de ley de Comunidad Ciudadana no prospera en la Asamblea Legislativa? Bueno, ese es el drama que enfrentamos, y esa es una de las razones que yo entiendo para la opinión pública y para ustedes mismos como comunicadores de preguntar qué pasa con la oposición. La oposición no tiene norte, no sabe a dónde va. Nosotros como demócratas militantes y convencidos que somos, no tenemos otro camino que llevar adelante iniciativas legislativas. Tenemos pendiente una otra iniciativa legislativa que es tan importante como esta para la institucionalización del país, que es un proyecto de ley de libre acceso a la información, que ha sido archivado y está en una comisión durmiendo el sueño de los justos, que es lo que probablemente va a pasar ahora, aunque he escuchado en las últimas horas que alguien del MAS ha dicho que van a pensar ya en una preselección para el nombramiento de un nuevo defensor del pueblo. Pero la pregunta es pertinente. No podemos hacer otra cosa que presentar nuestras iniciativas y esperar algo que no está ocurriendo. La misma tramoya que el ministro de Justicia planteó el año pasado cuando dijo que íbamos a hacer una reforma del sistema judicial, una reforma completa de la justicia. Comunidad Ciudadana presentó inmediatamente un proyecto de ley de reforma integral de la justicia y un planteamiento propositivo. Son 3 de más de 12 leyes importantes que hemos presentado que no son tomadas en cuenta. Tú dirás, ¿eso quiere decir que no vamos a ninguna parte? Probablemente. Pero lo que está pasando es que esa autocracia se ejecuta también en el Poder Legislativo. La Asamblea Legislativa Plurinacional jamás le da ni siquiera 3 minutos para poder discutir, no voy a decir debatir porque en el debate se producen presentaciones largas de parte de Comunidad Ciudadana, pero no hay espacios, no hay vasos comunicantes para decir, discutamos esta ley, planteemos cuáles son sus posibilidades positivas o negativas. Nosotros muchas veces hemos hecho planteamientos no de oposición plena a una ley presentada por el MAS, sino de correcciones a su contenido. Ni siquiera una coma se ha cambiado de los proyectos que vienen ya cocinados desde el Poder Ejecutivo. Pero esa realidad en una democracia en la que la mayoría no abre vasos comunicantes es una realidad dramática que tenemos que enfrentar. Carlos, otro de los hechos que se vio recientemente de desinstitucionalización fue el del Tribunal Electoral. Fueron cambiados vocales que fueron designados durante la presidencia de Yanine Áñez y prácticamente no hubo reclamos, solo la que fue presidenta del Tribunal Electoral de Tarija, que está presentando un recurso para
reclamar por lo que ella considera una arbitrariedad. ¿Qué ha pasado con este caso del Tribunal Electoral? En particular los tribunales muy importante. Departamentales. La pregunta tiene mucho sentido, Leo, y creo que es clave establecer una diferenciación que este gobierno autocrático no diferencia. El hecho de que tú tengas la posibilidad de nombrar como presidente del Estado o presidenta, en el caso de la presidenta Yanine Áñez, a tu delegado presidencial en el Tribunal Supremo Electoral y en el Tribunal Electoral Departamental, no te da el derecho de removerlo. Este es el punto clave. El nombramiento tiene una legitimidad de un tiempo determinado y solamente se puede remover mediante un proceso o mediante la prueba de que se hubiera cometido un delito o abrirle un espacio de proceso, como digo, que pudiera sacarla del cargo. El presidente Arce ha actuado como si él fuera el dueño de ese nombramiento, es decir, tú nombras y tú tienes derecho a remover. No es así. Esa es la razón de los interinatos. Pero quiero aclarar algo muy importante. Comunidad Ciudadana presentó en una conferencia de prensa una denuncia y una protesta estableciendo los argumentos que acabo de mencionar de manera muy sucinta, de modo tal que no nos hemos quedado callados. Comunidad Ciudadana está permanentemente planteando denuncias, proposiciones, fiscalización. Hemos hecho infinidad de lo que llaman PIEs, petición de informe escrito, o PIOs, son los términos de reducir los nombres de las peticiones, petición de informe oral. Pero tú sabes algo que es evidente. Existe la posibilidad que da la Constitución de la censura de un ministro o de una ministra. Y esa censura tiene en este caso una connotación muy importante porque es vinculante, antes no. ¿Qué quiere decir? Que si tú censuras a un ministro o una ministra, tiene que renunciar y no puede volver a ese cargo. Pero no vamos a lograrlo nunca. Podemos hacer la petición de informe escrito, la petición de informe oral, se han hecho interpelaciones y por supuesto la mayoría del MAS le da siempre la posibilidad de evitar los 2/3. Para remover a un ministro necesita los 2/3 con los que no contamos. Bueno, ayer precisamente se dio una interpelación, se utilizó un mecanismo de fiscalización por parte del MAS para anular posiblemente otro llamado de la oposición a la convocatoria al ministro de Salud para que no sea interpelado por un mismo hecho en 2 oportunidades. ¿Usted lo ve así o que fue una estrategia del MAS para anular a la oposición? Por supuesto que sí. Este es el otro elemento. Tú no puedes hacer una doble interpelación, igual que en el sistema judicial. Si has hecho una interpelación a un ministro por un tema, por otro tema sí, por temas distintos sí, pero por un tema muy sensible que lo llevaría inevitablemente a una censura, lo que tú haces como una tramoya es lo que acabas de describir, Leo. Es la mayoría la que le hace la interpelación para, por votación, darlo por bueno, es decir, no ir a una censura, y ahí se acabó la posibilidad. Y un aspecto que creo que vale la pena, a propósito de lo que planteaba Choco con tanta precisión, mientras la justicia y el Ministerio Público estén en manos del gobierno, esto se acercará cada vez más a una dictadura, de la autocracia pasaremos a la dictadura y tendremos cada vez menos una democracia. Un país que tiene un presidente, un poder ejecutivo que controla, ordena y decide el destino y las acciones del poder judicial y del Ministerio Público, es un país que no puede decir que está viviendo en democracia. Carlos, un otro tema. Este viernes se debe conocer el informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019. ¿Cuáles son tus expectativas? Nosotros fuimos invitados por la GIE, la comisión a la que tú haces referencia, Choco, hace ya varios meses. Comunidad Ciudadana fue invitada a dar su testimonio, yo mismo presenté un documento, luego lo complementé con otro documento, estableciendo nuestra, no percepción, sino nuestra vivencia de los hechos tal como nos tocó vivirlos desde que fuimos víctimas del gigantesco fraude perpetrado por Evo Morales el 20 de octubre del 2019. Entiendo que la comisión ha recogido la posición del conjunto de los sectores políticos, sociales y personales de lo que fue ese momento tan duro, desde el fraude perpetrado por Morales hasta la transición de sucesión constitucional que llevó a la presidencia a Yanine Áñez, y los hechos posteriores, particularmente los más críticos de Sencata y Sancaba. Yo soy respetuoso de lo que eso representa. Es un acuerdo entre el gobierno de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Confío y espero que ese informe sea esclarecedor,
confío y espero que ese informe nos dé una visión equilibrada de lo que realmente ocurrió y que por supuesto establezca que los hechos fueron lo que fueron y no los inventos del gobierno. Esto no quiere decir, y esto es muy importante de esclarecer y de definir, una cosa es la sucesión constitucional incuestionable, es decir, doña Yanine Áñez fue legítima sucesora de acuerdo a la Constitución y al reglamento del Senado en un momento en que el intento de golpe de Estado de Morales de dejar al país sin sucesión constitucional y sin Congreso no prosperó. Una cosa es eso y otra cosa son las decisiones ejecutivas del gobierno de la señora Áñez a partir de la noche del 12 de noviembre. A partir del 12 de noviembre, la presidenta constitucional comenzó a gobernar con un equipo de ministros y tomó decisiones entre el 12 de noviembre y el 8 de noviembre del 2020. Todas esas decisiones son de responsabilidad exclusiva de la señora Áñez como presidenta y de sus ministros, pero pretender que esas decisiones tuvieron que ver con los elementos que la llevaron a la presidencia es un absurdo, es un disparate para tratar de inventar lo inexistente, un inexistente golpe de Estado. Ella era una presidenta constitucional y hasta ahí podemos nosotros avalar lo que pasó el 12 de noviembre. De allí en adelante, lo que ella haya hecho tendrá que responder si, y este es el caso de Sencata y Sacaba, amerita un juicio de responsabilidades o no, aunque con esta justicia absolutamente controlada por el gobierno tengo mis dudas sobre lo que pueda pasar. Termino aquí. Una cosa es el informe de la comisión, que puede ser muy positivo, y otra cosa es la administración de justicia de Bolivia, que en mi opinión no tiene ninguna credibilidad. Un capítulo reciente que se agrega a esta escabrosa historia está relacionado con la llegada de armamento al país, al que se le está dando algunas interpretaciones y está dando lugar a una serie de idas y venidas, de afirmaciones y contradicciones al respecto. ¿Qué tienes que opinar, Carlos? Como dice la cueca, querido Choco, tantas idas y venidas, tanto pasar por aquí. Vamos a plantearlo de esta manera. De manera lamentable, vergonzosa, hay una connivencia, una complicidad entre el gobierno de Bolivia y el gobierno de la Argentina, porque ambos son del mismo signo, ambos son de la misma ideología, ambos forman parte de ese bloque de Puebla tan nefasto para América Latina, y están tratando de inventar, o más bien de reforzar el invento boliviano de que hubo un golpe de Estado a partir de un apoyo del gobierno del presidente Macri a la presidenta Áñez. Y la respuesta es muy simple. Suponiendo, yo no voy a hacer ningún juicio de valor hasta que los hechos en sí mismos se comprueben, suponiendo que el gobierno del presidente Macri hubiera cooperado con el gobierno de la presidenta Áñez en material antidisturbios para el control del orden interno, y suponiendo que ese envío hubiera sido más o menos legítimo, eso no lo sé, eso son normas internacionales, no conozco si han sido cumplidas o no, eso no cambia un milímetro los hechos entre el 10 día de renuncia de Morales y el 12 día de posesión de Yanine Áñez. Con el material antidisturbios o sin el material antidisturbios, que como cada vez parece probarse más, llegó ya siendo presidenta Yanine Áñez, eso no tiene nada que ver con la sucesión. La sucesión fue constitucional, con material antidisturbios o sin él, porque ese material antidisturbios llegó después de que la presidenta se había posesionado y el proceso de transición democrática no se ve afectado un milímetro por lo que hubiera podido ocurrir con ese transporte, que yo tengo absoluta convicción de que forma parte de esta acción internacional de tratar de inventar y de consolidar una mentira flagrante, vergonzosa, de un inexistente golpe de Estado. Carlos, usted mencionó la afinidad entre los gobiernos de Argentina y Bolivia. Recientemente las autoridades electorales de Perú ya ratificaron la victoria de Pedro Castillo después de un mes de la segunda vuelta. ¿Cuál es su percepción, cuál es su opinión sobre la presidencia de Castillo, también de tendencia izquierdista, y cuál es su opinión? ¿Cómo ve esta elección de Castillo en Perú? Apelo a la frase bíblica, por sus hechos los conoceréis.
Yo he publicado un tuit hace unas horas de felicitación al presidente Castillo, esperando que sea respetuoso de la Constitución y de las leyes del Perú. El organismo electoral del Perú ha ratificado la victoria y la perdedora, doña Keiko Fujimori, ha aceptado el resultado. Por lo tanto, la legitimidad de la presidencia del señor Pedro Castillo está fuera de duda. Hay que desear que el presidente electo del Perú, que se posesionará el próximo 28, en una fecha muy particular, es el bicentenario del Perú, el bicentenario de la independencia peruana, esperemos que su gestión presidencial sea respetuosa de la ley y la Constitución. Es un gobierno que tiene su complejidad porque no tiene mayoría en el Congreso. Hay una interpretación sobre su tendencia ideológica de izquierda, y yo no voy a hacer ningún juicio de valor hasta no comprobar como testimonio lo que él haga como presidente cuando se posesione en el cargo. Esas fueron las palabras de Carlos Mesa, quien protestó para el papel que hace la Defensora del Pueblo en el país. Además de la Defensoría, donde existe un interinato de más de 2 años, existen otras entidades que, bajo la tuición de autoridades designadas excepcionalmente por el presidente, como el caso del Banco Central, el INRA, la estatal petrolera YPFB y otras empresas estratégicas. Así, manifestó que el presidente Luis Arce fue elegido por el voto, pero actúa como un autócrata. Presentó un proyecto de ley para limitar los interinatos a 90 días. Lamentó la pérdida de la institucionalidad en estas 13 entidades. El líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana aseveró que el proyecto de ley que presentó para limitar el tiempo de los interinatos en las entidades estatales del Estado, porque generan condiciones en favor de un régimen autocrático. ¿En qué consiste esta propuesta normativa? Carlos Mesa manifiesta que no puede haber un interinato por más de 90 días. Cuando pase ese plazo, automáticamente, sin que exista un memorándum o un sustituto, esa persona cesa en sus funciones y su designación no puede ser ampliada por otros 90 días. Eso obligará a la Asamblea a designar, y en algunos casos se requiere mayoría absoluta y en otros 2/3. Cuando hicimos un levantamiento de información del gobierno de Luis Arce, nos encontramos que hay interinatos en la Defensoría del Pueblo, en el Banco Central, la autoridad de la ASFIL, Aduana, YPFB, la Administradora de Carreteras, la Corporación Minera de Bolivia, el Servicio Nacional de Impuestos, la Empresa de Industrialización de Hidrocarburos, la Siderúrgica de Mutún, la Empresa Eléctrica y el INRA. Estamos hablando de manera indicativa de 13 interinatos. La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, lleva 2 años como interina. Se trata de una persona que debiera defender los intereses de los bolivianos, pero ella solo defiende los intereses del movimiento al socialismo. Carlos Mesa fue consultado porque cree que el movimiento al socialismo no promueve las designaciones teniendo la mayoría. Esta fue la respuesta de Carlos Mesa. Por dejar en manos del presidente el poder absoluto. El presidente ha sido elegido democráticamente, pero actúa como un autócrata. Es mucho más cómodo dejar los interinatos en manos del presidente. Si le disgusta el interinato, lo vota. Pero si al presidente le disgusta la persona nombrada por la Asamblea, no puede echarlo de manera discrecional. Otra consulta que le hicieron a Carlos Mesa fue: pero eso apunta a un debilitamiento institucional, a lo que Carlos Mesa responde: esa desinstitucionalización sistemática del Estado tiene que ver con el cumplimiento de normas, discrecionalidad y poder total para el presidente del Estado. Además, mientras la justicia y el Ministerio Público estén en manos del gobierno, pasaremos de la autocracia a la dictadura, manifiesta Carlos Mesa. Otro cuestionamiento que le hicieron es: ¿qué pasará si este proyecto de ley no prospera? Carlos Mesa respondió lo siguiente: no tenemos otro camino que llevar adelante iniciativas legislativas.
Tenemos otra iniciativa legislativa para facilitar el libre acceso a la información pública que ha sido archivado y que está durmiendo el sueño de los justos. Probablemente eso pasará ahora. Lo que está pasando es que la autocracia está ocurriendo también en el poder legislativo, donde no hay vasos comunicantes. El movimiento al socialismo no cambia ni una coma los proyectos del Ejecutivo. Esa es la realidad dramática que tenemos que enfrentar. Y es por esta razón que Comunidad Ciudadana propuso la ley para restringir el interinato de autoridades y funcionarios del Estado a 90 días. Así, Carlos Mesa cuestionó el interinato de la defensora del pueblo, Nadia Cruz, porque dijo que defiende simplemente los intereses del movimiento al socialismo y no a los bolivianos. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Carlos Mesa, que está yendo en contra de los interinatos en el país, que según su conteo personal son 13 entidades? Sin olvidarnos que el comandante general de la policía, Johnny Aguilera, también fue un cargo designado de forma interina. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Creen ustedes que los interinatos tan largos como el de Nadia Cruz, la defensora del pueblo, debería llegar a su final con un nombramiento oficial de una persona que cumpla con los requisitos y defienda a todos los bolivianos? No olviden dejarnos sus percepciones.